Alumnos de tercer año de secundaria, buenos días. Vamos a empezar la clase hoy en nuestro cuaderno de literatura. Este tema va a ser desarrollado en el cuaderno de literatura. ¿Ya, chicos? Entonces lo que quiero es que ustedes presten atención al tema, a la explicación, y la tarea va a ser, o el trabajo va a ser que ustedes desarrollen el tema en su cuaderno. ¿Ya? A ver, vamos a empezar. ¿De qué trata el tema de literatura hoy? El tema de literatura trata los orígenes de la literatura española. ¿Cómo empieza la literatura española? Origen de la literatura española. Empezó en el siglo III después de Cristo, cuando la península ibérica fue invadida por los árabes y judíos. La mezcla de las lenguas árabes, hebrea y latín, donde se originaron los primeros escritores españoles. Las primeras manifestaciones de la lengua castellana se dieron en el siglo XI. Entonces aquí vemos cómo se originó la literatura española. Cuando empezó en el siglo III después de Cristo, cuando la península ibérica fue invadida por los árabes y por los judíos. Chicos, aquí las obras se representaban por breves poemas, ¿no? Era la forma en la cual ellos expresaban su literatura. Usaban breves poemas que trataban temas sobre el amor. Estos escritos se llamaban jarchas. Eran los primeros escritos que usaban, ¿no? en este tipo de literatura, ¿no? Los jarchas. La literatura oral pasa de la escrita aún más en el siglo XIII. Por la iglesia usaba el castellano y no el latín, ¿no? Vemos cómo iban progresando, cómo iban avanzando. Todo aquello que se daba por tradición oral, sabemos que la tradición oral es el mensaje, ¿no? Que se da de generación en generación. Empezó a ser registrado, conservándolo y divulgándolo. Encontramos a tres principales géneros. Estos tres principales géneros que encontramos son el género épico, el género lírico y el género dramático. El género lírico. Los textos líricos expresan las emociones y sentimientos del autor. Se prefiere para esto usar la prosa y el verso, y normalmente el lenguaje lírico está basado en la experiencia del yo. ¿Cómo mostraban su literatura en este género? Aquí el autor, para llegar al lector, se basaba en la subjeción. ¿Qué era lo subjetivo? Era la mezcla de sentimientos y emociones que el autor atravesaba para mostrar en sus relatos. ¿Ya? Eso es el género lírico. Luego presentamos el género épico. Recordemos que es el género épico. Es aquel que presenta hechos legendarios o ficticios de forma objetiva, desarrollados en un espacio y tiempo determinado. El autor de este género literario suele expresarse por medio de la narración, aunque también puede incluir la descripción y el diálogo. Hay casos donde la épica no es escrita sino oral, contado por las rapsodas. ¿Qué me quiere decir esto? ¿Qué muestra el género épico? Aquí el autor expresa, narra hazañas heroicas entre personas que se daban por una situación. Ya es la narración de hazañas heroicas de los personajes. A esto llamamos género épico. Luego tenemos el género dramático, el drama, género dramático. Es un género literario que se basa en la representación de conflictos humanos que tienden a su resolución. Cuando esta es positiva, nos encontramos ante una comedia. Si por el contrario es negativa, se produce una tragedia.
Este género dramático es la representación de personajes a través de un diálogo que tocan temas que tienen que ver con tragedia, con comedia. En este género dramático está el teatro, ¿no? Donde vemos personajes que tienden a expresar diversos temas de conflictos y situaciones que son actuadas y expresadas para que el oyente o el que percibe pueda tener un tipo de mensaje de acuerdo a la actuación y a la dramatización que ellos están desarrollando. ¿Ya, chicos? Entonces ahí vemos, ese ha sido nuestro tema del día de hoy. Un tema corto, tema sencillo, que estamos viendo cómo se originó la literatura española. ¿Ya? ¿Cuáles son los orígenes de la literatura española? Y recuerden que en la literatura española es donde se presentan los tres géneros: el género épico, el género lírico y el género dramático. Tema corto, sencillo. Lo que ustedes tienen que en este momento es desarrollar el tema en su cuaderno, ya a través de un texto narrativo, a través de un organizador gráfico, un mapa mental. Entonces, chicos, pónganse a trabajar, me envían su tema, le toman foto y me lo envían, por favor, al WhatsApp personal. Eso es todo con ustedes. Esperamos que tengan un buen día.